No hay nada mejor de comenzar este año con un corazón agradecido. Eso es de vital importancia, de que nuestros corazones estén rendidos al Señor. Hoy tenemos algo muy especial. Dios ha permitido que podamos iniciar ese tiempo, así que vamos a hablar de su palabra. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Damos gracias a la iglesia que se conecta en línea, ahí los puntos de conexión, y a los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por ser parte de ese tiempo. Así que estamos con un corazón agradecido por darnos la oportunidad de comenzar este año 2021. Así que estamos declarando que será mejor que el año pasado, porque así lo dice la Biblia. En Ageo 2:9 dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Lo que viene es mejor que lo que se fue. Así que lo estamos declarando en el Señor. Estamos en nuestro primer mensaje de primicias que le hemos llamado restitución. Hoy hablaremos del mandato olvidado. Así que en este tiempo accionaremos nuestras finanzas para que Dios las bendiga, pero también accionaremos el mundo espiritual, porque todo desde ahí comienza. Al terminar le diremos cómo hacerlo. Así que vaya conmigo a la Biblia y leamos lo que dice el profeta Joel 2:24, su capítulo 2, versículo 24. Dice la Biblia: las eras o lugares se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por darnos el honor de iniciar este año en tu presencia. Gracias, Dios, nuestro corazón es agradecido. Te pedimos, Padre, que tu gracia y tu verdad jamás nos abandone, sino que esté siempre en nuestras vidas. Cada día, Padre, que nos movamos rumbo al trabajo o a cualquier lugar, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, nos guarde, Señor, que tu amor nunca se aparte de nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mundo nos enseña que se puede restituir el dinero, la salud, pero jamás el tiempo. Hermanos, solo Dios te puede restituir todo lo que el enemigo te haya robado. Restitución, hermanos, dice que es devolver lo que el diablo, lo que el enemigo te ha robado. Proverbios 6:31 dice que si el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces. A Job el enemigo aparentemente lo tenía derribado y destruido, pero cuando él reconoció, cuando dijo mi redentor vive, Dios le restituyó al doble todo lo que tenía. Hermanos, eso es importante. Dios te da al doble o 7 veces o mucho más, porque no podemos medir su gracia ni sus riquezas. La ley de la restitución nos dice que todo lo robado o perdido debe ser devuelto. La ley de la restitución dice que el ladrón está obligado a devolver lo que se llevó. La ley de la restitución dice que se me devolverá multiplicado. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Dios. Si usted cree, diga un fuerte amén. Yo lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Cómo recibir los beneficios de la restitución? Bueno, como número 1 es creyendo en las promesas de Dios. Las promesas son una manifestación del amor de Dios para los que creen en Él. No son para todos. Solamente son para los que logran, los que quieren, los que desean, los que deciden creer en el Señor. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que se atrevieron a creerle a Dios, hombres que ganaron grandes batallas, taparon bocas de leones, recibieron sanidades. Por ejemplo, Gedeón dice que era un hombre, o fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Gedeón creía en Dios.
¿Y por qué no? También creía en su ejército de 32,000 soldados. Pero de repente solamente se puede ver con 300 soldados. Y el gran problema es que tenía enfrente a un enemigo numeroso, a un ejército que solamente se le podía decir es una gran multitud. ¿Qué iba a hacer Gedeón? Más que creerle al Señor. Sin embargo, podemos ver en la Biblia que Gedeón, sin preguntar, dice la palabra que obedeció, decidió creerle a Dios. Creer en Dios no tiene que ver con un sentimiento, con una condición de vida. Hoy no tengo, hoy tengo, hoy quiero, no quiero. No, es una decisión. Yo decido, usted decide creerle a Dios. Y vamos a creerle en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, en los tiempos oscuros. Vamos a creerle a Dios, aunque hay escasez o abundancia. Hemos decidido creer en el Señor. Vemos que este hombre tuvo una gran victoria. ¿Por qué? Porque creyó en el Señor. Y podemos ver en la historia que nos cuenta la Biblia que ni siquiera fue necesario que él peleara, porque el Señor peleó por este hombre y su ejército, que decidieron creer en el Señor. Cuando estamos ante una dificultad, por lo menos vienen dos preguntas a nuestra mente, como decir: ¿cuánto tengo? La segunda es: ¿con quién cuento? Por eso es que debemos creer en las promesas de Dios. Dice una promesa que está en la Biblia, que Él jamás te va a dejar. Dios jamás nos va a dejar. Qué importante es esa promesa, porque hermanos, no importando dónde estés y cómo estés, debemos estar seguros que ahí está Dios con nosotros. Hoy te dice el Señor que te va a restituir todo lo que perdiste, y seguramente este año perdimos demasiado, o perdimos todos en otros casos. Pero de repente viene la pregunta, salta la pregunta: ¿y cómo lo hará? ¿Cómo lo va a hacer? Si un familiar ya no está conmigo, el dinero se fue, las propiedades se fueron, la salud se fue, ¿cómo lo va a hacer? La respuesta es creyendo en Él. Tenemos que decidir creer en el Señor. Gedeón no le hizo preguntas a Dios: a ver, Dios, dime cuál es tu estrategia de guerra, dime cómo lo vas a hacer. No, simplemente Gedeón creyó en Dios. Y esa es la invitación que hoy te hago. Quizás estamos viviendo un panorama muy oscuro, muy nublado, no se alcanza a ver nada, hay puras malas noticias, pero es el momento de creerle a Dios. No te cuestiones cómo lo va a hacer Dios, qué va a hacer, qué se le va a ocurrir a Dios hacer en este año. No, ¿cómo lo va a hacer? No, ese es asunto de Dios. Tu problema y mi problema es solamente creer en el Señor. Es la decisión que debemos tomar hoy. Gedeón no dijo: Dios, estás loco, ¿cómo vas a creer que con 300 vamos a ganar? No, porque cada quien mide, cada quien da su opinión según su capacidad de pensar. Pero Gedeón dijo: yo decidí creer en el Señor y lo voy a hacer. Gedeón simplemente creyó y obedeció. Dios obra cuando actuamos creyendo en Él, no cuando decimos creer en Él. Porque mucha gente dice: creo en Dios, pero ¿cómo actúas? Sería bueno que cada vez que digas yo creo en Dios, también puedas ver cómo estás actuando. ¿Estás actuando en el camino del creer o de la incredulidad? En estos días lo que más sufrimos o más vemos sufrir es la ausencia de salud por esta pandemia. Pero déjame decirte que es el tiempo de actuar creyendo en Dios. Es de suma importancia conocer las promesas. Entonces encontramos en la Biblia promesas de Dios diciéndote: yo te sanaré, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida, dice el Señor. Dice el Señor: yo soy tu pastor y nada te faltará. Promesas que debemos conocer. Yo soy quien sana todas tus dolencias. Promesas que debo conocer. Yo traeré sanidad y medicina y los curaré, dice Jeremías 33:6. Debo de conocer las promesas.
Porque cuando estoy en una dificultad, esas promesas saltan a nosotros, vienen a nosotros y decimos, es correcto, vamos adelante, yo le creo a Dios. Porque hay un montón de voces que se van a accionar, pero ¿sabes qué? Tú decides escuchar solamente la voz de Dios. Dicen los grandes teólogos que hay más de 3,000 promesas en la Biblia, pero una es la que más se repite y es no temas. 365 veces dice la Biblia no temas, para que cada día del año tomes una y digas, hoy no tendré miedo, hoy no voy a temer. ¿Por qué es importante esa promesa? Porque el temor, toma nota por favor, el temor nos conduce a la incredulidad. El temor nos conduce a la incredulidad. Y cuando dejas de creer, perdiste la batalla. Cuando dejas de creer, es como entregarse en las manos del enemigo. No te rindas. Sigue creyéndole en Dios. No importa que en un momento te sientas en el límite y digas, estoy en el límite, estoy a punto de dejar de creer. Sigue creyendo en Dios, porque de lo contrario te vas a entregar en las manos del enemigo y nunca debes hacer eso, porque la vas a pasar muy mal. Podemos ver en la Biblia, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, que los ciegos, leprosos, cojos fueron sanados porque creyeron en Jesús. La rúbrica de los evangelios es tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre participa en el evento del milagro. Que el hombre participa en tu evento de milagro. O sea, en la sanidad, liberación, bendición, restitución. Se logra, se participa, se logra solamente creyendo. Así que no deje de creer en Dios. Hay que aferrarse. Necesitamos aferrarnos. Hasta aquí tenemos una idea de o conocimiento de las promesas, pero ahora debemos pelear por las promesas. La Biblia nos narra la historia de Caleb, que se presenta después que han pasado 45 años que estaba en el desierto recibiendo la promesa y al entrar a la tierra prometida. Y dice la historia que muchas de estas cosas habían cambiado cuando se presenta Caleb. Toda una generación ya no existía, habían vivido rebeliones, pestes, guerras y muchos habían muerto. Pero la certeza de Caleb estaba fundamentada en Dios y en las promesas. Las promesas, conocer las promesas, tener las promesas, es como un imán que te está jalando cada día. De repente ya no queremos si el imán, la promesa te jala. Vamos, continúa adelante, esfuérzate y sé valiente. La Biblia nos habla que tenemos que esforzarnos cada día y ser valientes cada día. Caleb, podemos ver que no se había olvidado del mandato de la restitución. Caleb sabía que la promesa le sería restituida y algo mejor, multiplicada. Qué importante. Quizás Caleb se presenta ya con 85 años, se veía viejo quizá, pero no se sentía viejo. Y vemos que se presenta ante el conquistador Josué. Ahí en Josué 14:10 dice: el Señor me ha permitido vivir tal como prometió esos 45 años, desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años, dice la palabra. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Podemos ver a un Caleb fortalecido, podemos ver a un Caleb bien posesionado, bien dispuesto. Hermanos, que los años no te roben la promesa, que los años no nublen tu promesa. Es lo que nunca debes de dejar que pase en ti. Podemos ver las águilas que si ya lo cuidan, es su visión. Los hombres de Dios, los hijos de Dios, debemos de permanecer mirando a Jesucristo, siempre mirando al Señor. Muchos a los 85 años se sienten acabados y otros ya se están despidiendo. Dicen: es que se acabó todo, 85 años.
Pero Caleb, en el caso de Caleb no fue así. Hoy la gente mayor se siente perseguida por un virus. Pues deberíamos levantarnos y hacerle frente. Tengas 85, 90 años, levántate y hazle frente. Y dile: tengo la misma fuerza cuando tenía 40 años. Y puedo levantarme y trabajar y producir. Porque tengo una promesa, conozco al Dios de mi salvación. La promesa de Dios que le había dado vitalidad, hermanos, podemos ver que a su espíritu y alma y cuerpo lo había sostenido. Es increíble, hermanos. Mientras en el desierto muchos se desanimaron, cayeron, dudaron, se rebelaron y otros muchos murieron. La fe de Caleb floreció estando bien fundada en Dios y en la promesa. Ahora se sentía fuerte. Caleb era un conquistador, era un guerrero. Es increíble que una promesa lo haya mantenido en pie. La promesa para usted que está enfermo, que está en el hospital, para usted que se siente viejo y acabado, déjeme decirle que debe levantar, hermanos, esa fe en Dios y lo que Dios le ha prometido, esa promesa debe levantarle. Seguramente Caleb peleó muchas batallas, pero hermanos, Dios nunca se apartó de él. Ahora se presenta ante Josué un hombre anciano, pero sabio, con experiencia, y a la vez un joven con mucha fuerza. Y no le queda otra a Josué que entregar la promesa. Le dice Josué ahí en el versículo, en el capítulo 14, 13, dice: entonces Josué bendijo a Caleb. Pelea tu promesa. Tienes que pelearla. Aprende a vivir como Caleb, no negociando con la incredulidad. Él siempre le creyó al Señor. El peor error que podemos cometer en esta vida es negociar con la incredulidad, porque entonces perdemos todo. A muchos he escuchado decir: Dios me prometió, Dios me dijo, Dios me habló. Sí, pero tienes que pelear la promesa. No te quedes ahí, hermanos. Que los tiempos difíciles, amargos y oscuros que tengamos que pasar no nos hagan olvidar que Dios dijo: yo restituiré, dice el Señor. Vemos que, hermanos, para que tengas un poquito más de luz, vemos que restituir del hebreo significa reembolsar, remunerar, recompensar, premiar, devolver por completo, y aún mejor, multiplicado. Probablemente usted se pregunte: ¿restituir qué? Déjame decirte, Joel capítulo 1 versículo 7, ahí nos habla. Y ponga atención, por favor, porque lo que estamos viviendo hoy, el pueblo de Dios mucho lo vivió. Pareciera que hace referencia a lo que usted y yo estamos viviendo con esta pandemia. Dice en su versículo 6: una plaga de saltamontes ha invadido nuestro país como si fuera un gran ejército. Sus dientes tienen tanto filo que hasta parecen leones furiosos. Destruyeron nuestras viñas y despedazaron nuestras higueras. Pelaron las ramas por completo. La gente llora desconsolada como la novia que llora de tristeza porque ha muerto su novio. También lloran los sacerdotes que están en el servicio de Dios, pues ya nadie trae ofrendas al templo. Hermanos, dice: ya no hay trigo, ya no hay vino ni aceite, pues los campos se secaron y quedaron hechos un desierto. Ustedes los campesinos y ustedes los agricultores, lloren de tristeza. Ya se han perdido las cosechas de trigo y de cebada. Ya se han secado los viñedos, las higueras, los granados, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo. La gente misma ha perdido la alegría. El pueblo de Dios estaba destrozado, estaba acabado y de luto. Solo vemos escasez, miseria, pobreza, hambre, llanto, gemido, dolor. Pero Dios dijo: te voy a restituir todo lo que perdiste. Joel capítulo 2 versículo 24. Las eras, los lugares se llenarán de trigo
y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y las langostas, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ese es el Dios que tienes tú, ese es el Dios que tenemos todos. Un Dios que sabe restituir. Cuando Dios restituye, no solamente te devuelve lo perdido, te lo devuelve multiplicado. Y lo podemos ver en Job, cuando había perdido toda su familia, su patrimonio, salud. Dios le restituyó todo al doble, hermanos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, dice la palabra de Dios. Podemos ver a José, el hijo de Jacob, cuando le intentaron matar a su persona y a sus sueños. Dios ahí pudo restituir. Sus hermanos le quitaron la túnica de colores, hermanos, y podemos ver que después el rey egipcio le dio un anillo, le hizo vestir ropas de lino fino y puso un collar en su cuello. Se quedó sin herencia de su familia, pero Dios le hizo gobernante y señor principal en el imperio egipcio. Hermanos, ¿qué es lo que el enemigo te ha robado? Dios tiene algo mucho mejor para ti. Eso dice esta ley. Termino con esto. El plan de redención es un plan de restitución. Pues el postrer Adán, que es Cristo, vino para rescatar lo que se había perdido. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó en la cruz del Calvario, junto con lo que fue diseñado para la descendencia de los hijos de Dios. Cristo vino a restituir gobierno, autoridad, señorío, victoria, santidad, abundancia y paz. Tenemos 6 semanas en este ciclo de primicias donde veremos la mano de Dios. Dios impactará tu vida al restituir todo lo que has perdido. ¿Qué fue lo que te robó el enemigo? ¿Qué fue lo que te robó el 2020? Así hay muchos diciendo. ¿Qué fue lo que perdiste? Hoy te dice: restituiré todo lo que se comió la langosta, lo que comió la peste. Restituiré todo el daño de la sequía. Restituiré tu salud, tu economía, tu santidad, tu relación con Dios, tu familia. Restituiré, dice la palabra, lo que se ha perdido, y que jamás serás un pueblo avergonzado. Si usted lo cree, diga amén y póngase de pie y oremos a Dios y levanta las manos al cielo y dile: Señor, yo creo en tu palabra. Hoy decido creer en ti. Aunque las cosas parecen que están en mi contra, Señor, yo decido creer en ti. No voy a cuestionar cómo lo vas a hacer, Señor, porque mi mente, Señor, es finita. Padre, esta mente tiene límites. La tuya es infinita. Jamás podré pensar como tú. Jamás podré darte una idea de cómo hacer las cosas, porque antes tú ya sabes cómo hacerlo. Hoy te pido, Padre, que tu voluntad venga a mi vida, Señor. Ayúdame no solamente a creer, sino a actuar creyendo cada día, Señor. Declaramos que tus promesas, declaramos, Señor, que tu salvación, declaramos que tu santidad, declaramos que esa relación es restaurada, Señor, restituida en el nombre de Jesús. Porque solo tú eres bueno, nadie más, Señor. Ahí demuestras lo grande que eres, lo bueno que eres, y levantamos manos a ti y te decimos que tú eres bueno, Dios.